Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Populi, en el que les llevamos todas las semanas temas de actualidad. El tema de actualidad de la semana, y esta semana sin duda, es Oriente Medio. Oriente Medio en dos vertientes. Una, el ataque que ha habido de Irán sobre Israel, y dos, esa gira que está haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por países europeos para intentar que se sumen a España en el reconocimiento del Estado palestino. Gira que de momento no está teniendo mucho éxito. Para hablar de todo ello hemos traído a alguien que conoce mucho la política exterior española, que lleva muchos años detrás de ella. Él es investigador senior de la Fundación Civismo, es colaborador de la Fundación FAES del expresidente José María Aznar. Florentino Portero, encantado de tenerle con nosotros. Don Gabriel, muy buenas tardes y muy feliz de estar aquí. Bueno, vamos a ver, ¿qué posibilidades hay ahora mismo, digo, para ser honestos con nuestra audiencia, de un alto el fuego, luego iremos a Irán, entre Israel y Hamás? En estos momentos muy poco, porque la condición que impone Hamás es para Israel sencillamente inaceptable, y es que el alto el fuego sea definitivo. Si es definitivo, Israel no habrá logrado su primer objetivo, que es acabar con Hamás, y por lo tanto no vamos a ninguna parte. ¿Habrá posibilidades de que Netanyahu pueda cambiar el foco? Ahora mismo está puesto en Israel, en esos ataques que han dejado Gaza como un solar, las cosas como son, ha habido miles de muertos, las infraestructuras están todas colapsadas. ¿Hay posibilidades de que Netanyahu esté pudiendo o pueda cambiar el foco de la opinión pública hacia los ataques iraníes, hacia Israel? Bueno, aunque tendemos siempre a personalizar mucho cuando analizamos la política, la realidad es que el gobierno de Israel es un gobierno resultado de una coalición entre muchos y muy distintos partidos políticos, pero es que además hay un gabinete de guerra que es distinto del gobierno de la nación, y ese gabinete de guerra está compuesto estrictamente por militares, además de Netanyahu, que es capitán en la reserva, pero que no es exactamente un general, y ese gabinete de guerra responde a una lógica militar que está muy por encima de giros de este tipo. Es evidente que el ataque de Irán a Israel, respuesta de la operación de Israel en Damasco contra dirigentes de la Guardia Revolucionaria, está teniendo dos efectos importantes. Uno de ellos es que Irán ha demostrado una capacidad muy limitada de ser efectivo, lanzar más de 30 objetos distintos, que son aviones no tripulados, cohetes balísticos, misiles de crucero, para finalmente herir a una niña de 7 años, pues no te deja muy bien. Pero sobre todo, el segundo efecto, que es el más importante y que entiendo que es el que hace referencia a tu pregunta, es que ha cambiado el foco. De pronto, el problema es Irán, y el problema, por lo tanto, no es tan urgente el problema de Gaza. O dicho de otra manera, de pronto descubrimos el Mediterráneo, es decir, que detrás de Hamás está Irán, y que la agenda de Irán va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en Gaza. De hecho, va mucho más allá del futuro de Israel. Irán lo que busca es reordenar la región en su conjunto, y para eso tiene que llevarse por delante a los países árabes más significados, Arabia Saudí, Emiratos y Egipto. Eso es algo muy distinto. De ahí que la Unión Europea, con alguien tan poco simpático hacia Israel como puede ser Josep Borrell, inmediatamente cambie de posición y diga: cuidado, el gran problema es Irán. El problema siempre ha sido Irán, y en este sentido Irán ha hecho una mala inversión con este ataque, porque en estos momentos a Netanyahu se le abre un espacio diplomático muy interesante para él. ¿Se puede decir así que Irán ha caído, los ayatolás han caído en la trampa de Netanyahu? Han caído en la trampa de la Guardia Revolucionaria. O sea, si a ver, explíquese para los oyentes. La Guardia Revolucionaria es una unidad militar muy importante en Teherán. En 1979 se produce la revolución por la cual la monarquía iraní, en ese momento era el Shah Reza Pahlavi quien estaba al frente, es derrumbada, surge un régimen teocrático controlado por los ayatolás. En ese proceso, Jomeini aprende algo muy importante, y es que el Shah ha caído, como cayó Alfonso XIII en España, porque las Fuerzas Armadas no han estado dispuestos a salir en su defensa. Sencillamente, ellos tienen una responsabilidad ante el pueblo y no intervienen en estos temas. La lección que aprende el Jomeini le lleva a crear un ejército que sí sea leal del régimen. Las Fuerzas Armadas lo son del Estado, de la misma manera que la Guardia Revolucionaria
lo va a ser del régimen. A la Guardia Revolucionaria se le van a dar más capacidades militares que a las Fuerzas Armadas. Dentro de la Guardia Revolucionaria hay una unidad denominada Al-Quds que se ocupa de las acciones fuera del territorio de Irán, es decir, son las que han intervenido en Afganistán, en Irak, en Siria, en Líbano, ahora en Gaza, las que han intervenido en Argentina, las que están en Paraguay, las que están en Venezuela, en muchos lugares haciendo cosas siempre muy poquito ejemplares. Bien, lo que tenemos ahí es una unidad fundamental que es leal a Jomeini y que consiguientemente actuará en función de los intereses del régimen mucho más que los del Estado. Lo que vimos en su momento fue cómo Israel golpea a la Guardia Revolucionaria en Damasco, liquidando a 7 altos dirigentes. Bueno, mató a Soleimani también, ¿no? O sea, previamente fue Soleimani, aunque ahí parece que fue más Estados Unidos que Israel, aunque evidentemente fue una operación conjunta o por lo menos coordinada. Lo que nos importa ahora es que la Guardia Revolucionaria ha vivido lo ocurrido en Damasco como una humillación, que requiere un acto por el cual ellos recuperen la dignidad ofendida. Muy posiblemente los líderes del régimen iraní no sentían tal necesidad, porque lo que les preocupa es que estas tensiones no deriven en una guerra en la que Irán esté directamente involucrada. Toda su estrategia es actuar by proxy, es decir, a través de intermediarios. Era un poco, si me permite la expresión para los oyentes, como la guerra de Gila, que vamos a lanzar unos cohetes, ¿no? Un poco en esa línea, porque lanzaron 170 drones, creo, y no dieron ni una. Dices, hombre, 170, no dar ni una es un poco... Finalmente, después de lanzar en total 300 elementos, han conseguido herir a una niña de 7 años que además es beduina. Hombre, si lanzas 300 entre misiles y aviones no tripulados, alguno tiene que caer y hacer un poco de daño. Por tanto, el efecto finalmente es de ridículo. Es verdad que ellos trataban de contener, no querían hacer algo que les llevase a la guerra, que es la preocupación. Pero aquí, desde mi punto de vista, la clave es entender cómo el régimen se ha tenido que subordinar a los intereses de la Guardia Revolucionaria, porque son un poder, porque son de manera creciente un poder y porque se sentían tan humillados que había que darles una satisfacción. Esa humillación ahora es un problema que el propio régimen iraní no consigue controlar. Pero la sensación que queda, y después de hablar con Florentino Portero, estamos hablando con Florentino Portero, que es investigador senior de la Fundación Civismo, la sensación que les queda a la opinión pública, a mí por lo menos, que soy lego en la materia, es que ninguna de las dos partes, ni Israel, ni por supuesto Irán, quieren una escalada más allá de lo teatral, digámoslo así. ¿Comparte esta visión o cree que es demasiado naif? Antes he hecho referencia a cómo ha cambiado la posición occidental. Atención, en esta operación han intervenido Arabia Saudí, ha intervenido Emiratos Árabes Unidos, ha intervenido Jordania, todos ellos interceptando drones. Jordania directamente. Igual al rey Hussein está generando un problema. Sí. Los demás países pasando información, que es una forma de intervenir. Es decir, queda muy claro que ante la política iraní hay un frente formado por los estados árabes de referencia junto con Israel, que es la expresión de los denominados acuerdos Abraham, es decir, los acuerdos por los que determinados estados árabes muy significativos sencillamente establecen un vínculo de seguridad con Israel frente a la amenaza común. Hay quien dice que el ataque del 7 de octubre de Hamás a la frontera israelí, que entran a saco en territorio israelí matando a miles de personas, capturando a otras, de hecho hay varios rehenes, varios cientos de rehenes todavía israelíes, tiene su origen en la determinación del régimen de Irán vía Hamás de no permitir que los estados árabes normalicen sus relaciones con Israel, los acuerdos de Abraham. Digamos que esto que ha pasado después para combatir el ataque de Irán a Israel devuelve a las posiciones previas, es decir, los países árabes colaborando con Israel para que no se desmande el asunto, ¿sí o no? Sí, sin duda. Es decir, Hamás tiene su propia agenda, pero Hamás no puede actuar sin Irán, que es no solo su retaguardia, sino que es su base financiera, su base logística, su base táctica. Es en Irán donde se forman los cuadros guerrilleros de Hamás. El que actuaran en una fecha determinada es muy significativo, porque estábamos a punto de ver cómo Arabia Saudí finalmente
se sumaba a los acuerdos de Abraham. El que Arabia Saudí lo hiciera es algo más que importante, porque al fin y al cabo Arabia Saudí es quien tiene la responsabilidad de proteger los 3 santos lugares, incluido por lo tanto Jerusalén. Los palestinos son el principal obstáculo para resolverlo, pero sobre todo yo no puedo depender mi seguridad de resolver la cuestión palestina, porque mi seguridad está amenazada por Irán y por lo tanto mi prioridad es qué hago para detener a Irán. Y puesto que Estados Unidos está en retirada y Europa nunca es fiable, solo me queda Israel. De ahí que estuviesen a punto, tras una ardua y complicada negociación, de que Arabia Saudí finalmente se incorporase a estos acuerdos. Vamos a hablar de Palestina con Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo. Hemos hablado de Irán, de Israel, de esos ataques un poquito teatrales, si me permiten la expresión, y ahora vamos a hablar de Palestina, de ese drama que están viviendo los refugiados de Gaza, que han salido después de los bombardeos de Israel, que quiere destruir a Hamás, que acusa a Hamás de utilizar a la población palestina como escudos humanos. Hay 2 millones de personas vagando, vamos a decir así, por el Sinaí, por, vamos a decir, campos de refugiados, con una hambruna, con unos problemas y unas acusaciones a Netanyahu y a su ejército y a su gobierno de utilizar el hambre como arma de guerra también, ¿no? Frente a eso, el presidente español, Pedro Sánchez, está haciendo una gira, digamos, se ha alzado él con la idea de convocar a los países europeos a reconocer el Estado palestino. Primero, ¿qué virtualidad le da a ese reconocimiento del Estado palestino por parte de España y eventualmente de quien lo reconozca? ¿Sirve para algo, en resumen? O sea, reconocer un Estado que no existe es un acto retórico, pero detrás ni hay un territorio, ni hay un gobierno, ni hay una sociedad, no hay nada. Por lo tanto, uno puede reconocer el Estado palestino como puede reconocer la cámara que tengo delante de mí, pero eso no cambia la realidad de las cosas. O sea, que la solución del problema de cómo convive la gente entre el río Jordán y el Mediterráneo pasa por 2 estados, esa es la doctrina de Naciones Unidas desde el año 47, plenamente asumida por la Unión Europea y plenamente asumida por el Reino de España. Siempre lo hemos defendido. El problema es que para que haya un Estado palestino, los palestinos tienen que ponerse de acuerdo. En el 47 no lo quisieron, cuando Naciones Unidas se lo ofreció, Israel lo aceptó, ellos no. En el año 2000, que fue el gran momento de la negociación, todavía vivía Yasser Arafat, la negociación llegó virtualmente al final, estaba muy claro cuáles eran los términos del acuerdo, pero Yasser Arafat lo rechazó por un argumento que todos podemos entender, y él dijo, es que ya la sociedad palestina no aceptaría esto plenamente, porque ya Hamás es un actor, y Hamás no busca un Estado palestino, jamás busca la desaparición de Israel, que es una cosa muy distinta, y crear un Estado que no sería el Estado en el que pensaba Yasser Arafat o piensa la autoridad palestina. Sí, crear un Estado teocrático. Vamos. Absolutamente teocrático. Por lo tanto, en estos momentos lo que hay es una guerra civil dentro del campo palestino que bloquea cualquier negociación. De ahí que el resto de los estados árabes finalmente hayan llegado a acuerdos con Israel. Pero siendo eso cierto, no es menos cierto que la imagen que proyecta Israel ante el mundo desde hace 6 meses es que primero se armó de razones porque fue el atacado y luego con alguna desmesura de algunos de los ataques, sobre todo a hospitales y a otras infraestructuras críticas, ha perdido buena parte de la opinión pública, que ahora puede haberla ganado con el tema de Irán, pero lo que es cierto es que Netanyahu ha perdido una buena parte de la opinión pública internacional, incluido Estados Unidos. ¿Qué hacemos con los 2 millones de refugiados que han salido de Gaza y que están vagando por el mundo? ¿Dónde les reubicamos? O sea, la historia militar nos presenta multitud de ejemplos desde la antigüedad hasta hoy sobre cómo se toma una ciudad, porque una ciudad es el terreno peor posible para realizar una acción militar. Combate cuerpo a cuerpo. De ahí que los ejércitos se escondan en las ciudades, que les permite, por tanto, una mayor capacidad de resistencia. En estos casos, túneles, que había una red de túneles de Hamás impresionante, ¿no? Bueno, son 400 kilómetros de túneles. Claro. Pensemos que son 400 kilómetros, que une todo bien. ¿Cuál es el problema básico? Normalmente, cuando un conflicto va a entrar en una ciudad, se establece unos mecanismos para que la población pueda salir. Lo hemos visto en la guerra de Siria, en Alepo, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, donde algunas de las ciudades que ha sufrido un mayor destrozo, previamente se pudo evacuar a la población. ¿Cómo se evacua la población en Gaza? Solamente hay una salida, que es la puerta de Rafah, que es la frontera sur de Gaza, que es con Egipto. Y además es una puerta que da
al Sinaí, que es un desierto. Por lo tanto, muy fácilmente Naciones Unidas podría organizar campamentos para los refugiados. Pero Egipto no quiere. Egipto ha dicho que no. Claro. Y vamos a ver, que Egipto tiene sus razones. Esto no va de buenos y malos. No quiero decir que Egipto es la responsable de que los gazatíes estén como están. No, Egipto maneja dos argumentos que uno puede entender. Primero, la gente de Hamás no va con uniforme. Y si salen refugiados, salen los de Hamás. Y el gobierno, el régimen político egipcio, es el resultado de un golpe de Estado contra la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es Hamás. Por lo tanto, lo que quieren los gobernantes egipcios es que Israel acabe lo antes posible con Hamás. Y no quieren ser ellos la válvula de escape de Hamás, que Hamás se esconda en el Sinaí y se refugie. Lo segundo es que Egipto teme, y es un temor que uno puede entender, que si acepta más o menos 2 millones o 1,5 millones de gazatíes en su territorio, a lo peor, luego Israel no les deje volver a Gaza, o los mantenga allí 25 años mientras se restaura, se reconstruye. Todo lo provisional en esta vida suele ser definitivo y eso es siempre complicado, ¿no? Sí, sobre todo con las leyes electorales. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, Egipto tiene sus razones, Egipto no deja salir a la gente y consiguientemente nos encontramos con un combate urbano donde hay 2 millones y pico de personas que están encerradas y que son claramente escudo humano por parte de Hamás, que lo ha provocado sabiendo que no podría salir esta población. Cuando usted escucha a alguno de los socios del gobierno, no al gobierno ni a Pedro Sánchez, me refiero no al PSOE ni a Pedro Sánchez, hablar de genocidio en Gaza, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Es un genocidio lo que está haciendo Israel? No, para nada. Todos sabemos que no es un genocidio. También la gente que dice esas cosas lo sabe, están mintiendo, están haciendo propaganda política, es una barbaridad. No, no hay ningún genocidio. Israel hace lo que puede por no matar civiles. Ahora, es muy complicado. Recordemos que las Fuerzas Armadas israelíes han matado a rehenes israelíes, confundiéndolos con guerrilleros de Hamás. O sea, si matan a los propios rehenes israelíes, ¿cómo no por error van a matar a civiles? Sobre todo, insisto, la gente de Hamás no necesariamente va con uniforme. Con facilidad se quitan la ropa de combate, se convierte en un peligro evidente. Bueno, solo hay que ver el asalto de las fuerzas especiales israelíes a ese hospital en el que estaban escondidos varios dirigentes de Hamás y se les ve cómo les liquidan directamente, ¿no? Yo quería traer el conflicto a España, si se puede llamar así metafóricamente. ¿Nos va a costar algo con Israel esto? Lo del tema del reconocimiento del Estado palestino, las peleas del gobierno, incluido el presidente con Netanyahu, ese ministro de la diáspora diciendo que Sánchez es un cero absoluto. En fin, ¿no se está elevando demasiado el tono que luego va a ser complicado volver a bajar las aguas a su cauce? Vamos a ver, hay embajada de Israel en España desde hace bastantes años, por lo tanto, el gobierno israelí, la diplomacia israelí conoce muy bien la realidad española. Saben que el Partido Socialista mutó con Rodríguez Zapatero y que desde Rodríguez Zapatero hay una línea argumental en la que el PSOE se encuentra con la extrema izquierda española. Y por lo tanto forman un bloque que está en favor tanto del Grupo de Puebla en América Latina como de los sectores más radicales en la región. A Israel no le puede extrañar que jamás dé las gracias a Pedro Sánchez o que los hutíes den las gracias a Pedro Sánchez por su labor, porque saben perfectamente lo que hay. Distinguen lo que es la nación de lo que son los partidos políticos, pero no se engañan. Es decir, la mitad de los españoles están votando libremente a partidos políticos que son abiertamente anti-israelíes y por lo tanto toman nota. ¿España es anti-israelí o pro-palestina? Es que no es lo mismo. Es claramente anti-israelí. Claramente. Sí, lo que pasa es que ¿qué quiere decir pro-palestino? Porque no tiene nada que ver Al-Fatah con Hamás. O sea, confundir esas dos causas es o una prueba de ignorancia o una prueba de ganas de engañar. Fíjese, yo para ilustrar a los oyentes, a los televidentes, el expresidente Aznar el otro día hizo unas declaraciones con su forma de hablar muy peculiar, diciendo ¿qué Estado palestino? ¿De qué Estado palestino estamos hablando? Bueno, pues el expresidente Aznar fue en el año 99 el primer mandatario europeo, creo recordar, que se fue a pasar en la mucata
con Yasser Arafat la Nochebuena del 99. Yo recuerdo perfectamente, estaba haciendo información parlamentaria y de gobierno en aquel momento, y fue un gesto muy bien valorado por los palestinos, por la ANP, por Arafat, etc. Quiero decir, cómo ha cambiado, cómo ha mutado todo. A mí me gustaría que nos concretara un poco, claro, España tiene desde hace 46 años relaciones con el Estado de Israel. El Estado de Israel no es cualquier Estado en las relaciones internacionales, ni siquiera como pivote con Estados Unidos ni con Europa. ¿Qué nos puede costar en términos concretos a España? ¿Seguridad? ¿Contrainteligencia? ¿Qué nos puede costar? Depende del gobierno, depende del momento, pero yo querría subrayar que cuando uno hace esta política, el coste no es solamente con Israel, el coste es con Jordania, el coste es con Arabia Saudí, el coste es con Emiratos Árabes Unidos, es decir, con todos aquellos que temen a Hamás y que temen a Irán. No nos obsesionemos con Israel. Todo ese bloque ve con horror la irresponsabilidad de un gobierno europeo que está dando alas a Hamás, que está dando alas a los hutíes en el Yemen. Depende del momento, pues Israel puede pasar factura, que duda cabe. Tampoco es que Israel esté muy preocupado por lo que hacen los españoles. O sea, no somos un actor tan relevante en la política internacional, pero por ahora ya se entretienen ayudando a Marruecos a hacer todo lo que Marruecos no debería estar haciendo con España. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es la guerra, el drama de la guerra, el drama de los palestinos, la situación de Israel atacada por Irán. Vamos a hablar de economía del petróleo. ¿Le sorprende que no esté escalando el petróleo de la forma en que en teoría debería escalar después de un ataque de Irán a Israel? Pues, yo primero no soy un especialista en mercados de hidrocarburos. Yo creo que todo el mundo entiende que ninguna de las partes está buscando una guerra regional y que esto tiene mucho que ver con el teatro. Yo he tratado de explicarlo tal como yo lo veo. Es decir, el gobierno iraní trata de dar una satisfacción a su propia y humillada Guardia Revolucionaria, pero no quieren ni mucho menos ir más allá. Los demás actores tampoco. Digamos que el mercado de petróleo está, como dicen en bolsa, descontando que no va a haber escalada. Esa es mi impresión. Y vamos, si yo fuese un analista de ese mundo, que no lo soy, no daría tanta importancia a lo que está ocurriendo. Usted, estamos hablando con Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo, colaborador de FAES, usted es conocedor también de la sociedad americana. ¿Le sorprende el giro de Biden de los últimos meses? ¿Tiene que ver con las elecciones presidenciales? ¿Con qué? Vamos a ver, el Partido Demócrata ha evolucionado mucho desde la elección de Obama. No es ni mucho menos el partido de los días de Clinton. Donde la mayoría del voto judío iba al Partido Demócrata. Entre otras cosas, pero sobre todo que era un mundo más moderado. Ha habido un cambio generacional, estamos ante el movimiento woke, etcétera, etcétera. Alejandra Ocasio-Cortez, vamos a decirlo así. Por un ejemplo. Entonces, hoy hay una parte muy importante del votante demócrata que no tiene ninguna simpatía por Israel y que no comprende la reacción de Israel. Posiblemente no conoce demasiado qué es Hamás, porque si conociera a Hamás sería más prudente. Pero en cualquier caso, critican a su presidente, a Biden, por la política de limitada cobertura que ha dado a Israel. Biden es el instrumento de la jerarquía del partido para contener a su mayoritaria a la izquierda. Por eso no hay primarias, por eso... no es que Biden sea muy atractivo, es que con Biden los demócratas tienen una posibilidad de ganar. Si hay primarias de verdad y sale alguien representativo de verdad del actual Partido Demócrata, el Partido Demócrata no tendría ninguna opción de ganar, ninguna. Biden está como está, no vamos a recrearnos en el tema, pero hay una limitada opción. En estos momentos, y todos lo sabemos, dado el sistema electoral norteamericano, ya han votado más o menos 43, 44 estados. Y queda por resolver unos poquitos. En esos poquitos hay un votante pro-palestino de manera genérica muy importante. Entonces Biden tiene que hacer gestos. Michigan. Por poner un ejemplo, pero no solamente Michigan. Digo para aclarárselo a los televidentes. Michigan es un estado primero muy grande, muy importante, y es un estado donde las simpatías por Israel son francamente limitadas. Hay algún otro que también. Por lo tanto, Biden tiene que hacer gestos. Eso en Israel se entiende, pero Israel tiene un problema inmediato, que es que está en guerra y no está para muchas bromas. Por lo tanto, hay una tensión. Perdón. No, y si al final, después de todo este esfuerzo del Partido Demócrata por
agradecer al votante más pro-palestino, que es históricamente no estaba en la órbita del Partido Demócrata, y si gana Trump, ¿cómo puede cambiar el escenario, el mapa geopolítico en Oriente Medio? También le voy a preguntar por Ucrania, por el final, pero vamos, en Oriente Medio, que es de lo que estamos hablando. Trump mantiene una posición de mayor retraimiento que Biden, pero en su lógica, que es una lógica muy especial porque el personaje es muy especial, la disuasión cuenta mucho. La crítica que le ha hecho a Biden, que es una crítica inteligente y acertada además, a pesar de que sea de Trump y de la singularidad del personaje, es: esto ha ocurrido porque Estados Unidos no ha disuadido a Irán, no ha dejado muy claro a Irán que no lo controlaríamos. Si desde el primer momento se hubiese ido contra Irán, el tema se hubiera controlado. Bien, yo creo que Trump, si llega a gobernar, y hoy es un acto probable, desde luego en Oriente Medio dejaría muy claro que el problema se llama Irán, no se distraería con los proxies, con Hezbollah o con Hamas, enviaría mensajes muy claros y, llegado el caso, actuaría de manera contundente. ¿Y en Ucrania? Ucrania es totalmente distinto. Vamos a ver, en el caso de los republicanos frente a Ucrania, ellos mantienen la tesis de que el mayor error ha sido permitir que Rusia se volviera a reencontrar con China, es decir, se perdiera el activo del legado Nixon-Kissinger de romper la relación entre los entonces dos regímenes comunistas. Ellos esperan que, cediendo en Ucrania, Rusia vuelva a separarse de China, se pueda por lo tanto aislar a China y llegar a algún entendimiento con Rusia. Esto es una auténtica barbaridad, o sea, es no entender nada. El que ahora Estados Unidos retire su apoyo financiero y militar a Ucrania no va a suponer que Rusia se sienta satisfecha con eso. Sencillamente avanzará en Ucrania, tratará sobre todo de cegar la llegada de Ucrania al mar, que querrá convertir Ucrania en un estado de interior, y al cegarlo tratará de unir Rusia con el Transnistria, es decir, con la zona oriental de Moldavia, y llevando la frontera a Rumanía. Esos son temas mayores, pero aparte no tiene por qué quedarse ahí. Hay otros temas en el este vinculados con la historia de la Rusia zarista por los que Rusia no va a saber detener. Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que quedar ahí. Le emplazo a otro programa dentro de un tiempo para hablar de Ucrania, porque seguro que nos va a dar muchos titulares en las próximas semanas y meses, ¿no? Esperemos que sean positivos. Y a todos ustedes, después de estar con Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo, nada más que despedirme hasta el programa de la semana que viene, donde les traeremos pues otro tema de actualidad que esperamos que les guste y que les aporte claves para entender el mundo que nos rodea. Hasta entonces.